Virginia, no se te escucha, ahí ingresó ya Bueno. la primera aspirante. Sí, hola, buen día. Hola, buen día. Hola, buenos días. Buen día. Buenos días, ¿cómo te va? Bien, un poco nerviosa. Tranquila, tranquila, Virginia. Eso está bien. Está bien que me preguntes para que yo lo diga y es como, bueno. Y para que estés tranquila, estamos íntimamente representados. Así que. Bueno, Virginia, como ahí dice en el acta 1, tenemos 20 minutos para la oposición y 10 para una entrevista. Okay. Si te parece, nosotros cronometramos 20 minutos, 5 minutos antes, interrumpo, sin interrumpirte, te digo, faltan 5 solamente y para que estés orientada. Sí, está bien. Bueno. Si querés hacer toda la presentación, ahí para presentar, cuando tengas todo listo me decís, yo empiezo a computar. Dale, dame un segundo que voy a compartir pantalla y probamos que esto funcione. Bueno, creo que ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, bueno, yo todavía lo veo medio chiquito, no sé ustedes. Ahí está. Ahora sí. Ahí va. Ahí sí. Bueno. Bueno, cuando vos me digas, comenzamos. Dale. Sí, arranco. Estás en tu tiempo. Dale, gracias. Bueno, yo pensé, obviamente, esta exposición para concursar el cargo titular de las cátedras en Medios Expresivos y Medios Expresivos 1. Y me parece importante señalar que esas dos materias, si bien comparten contenidos, están ancladas en carreras distintas, que son asignaturas cuatrimestrales del primer año, y que ambas carreras, son carreras nuevas que comienzan el año que viene en la Universidad Nacional de Rosario. Tienen cuestiones comunes ambas carreras, y por eso marco lo del campo disciplinar, pero me parece que es a destacar que los objetos de trabajo son distintos. Entonces, si ustedes vieron los programas que yo armé, en realidad armé 2, pensando uno para cada carrera. Bien, el tema para esta oposición es el diseño como discurso, pero antes de eso yo pensaba que hay algunas cuestiones más generales que yo contemplé al momento de desarrollar esta exposición y que tiene que ver que este contenido en realidad viene anclado a otros contenidos que deberíamos haber visto previamente, que se trabajarían previamente, como es la comunicación, la percepción visual y la representación gráfica. Y además que mi propuesta de cátedra en sí misma, digamos, todo el programa está pensando como discurso. Es decir, que yo pienso analizar y construir junto a los estudiantes las distintas piezas desde este lugar. Entonces, si bien es un contenido a desarrollar, también es como el espíritu de la cátedra. Algunas cuestiones particulares también es pensar quiénes son estos estudiantes que van a llegar, qué saberes y qué experiencias previas tienen, y además cuáles podrían ser los puntos de contacto para anclar estos nuevos saberes que vamos a trabajar juntos. Bueno, en función de esto, me parece que la palabra o el concepto clave acá es discurso, ¿no? ¿A qué nos referimos como discurso? ¿Qué es el diseño como discurso? La idea justamente es descubrir esto juntos acá. Para trabajar la noción de discurso, yo tomé un autor que es Néstor Sexe, que viene del campo de la comunicación, ahí están referenciados sus libros, y justamente él lo que hace es trabajar la comunicación y el diseño. Se basa, o su propuesta está tomada, en realidad, de Liceo Verón. Yo acá no me voy a detener tanto, pero esto habría que desarrollarlo porque si no quedan muchas cosas en el aire, pero bueno, Verón a su vez retoma propuestas anteriores, como la de Peirce, en relación a la semiótica y al signo, que yo acá rápidamente lo voy a decir, pero tiene que ver, ¿no?, como esta construcción triádica del signo, y Peirce lo que va a hablar en relación a otro autor que también Verón obviamente toma, que es Saussure, y ahí aparece la diferencia entre lo que Saussure hace, que es trabajar con los signos lingüísticos. Peirce lo que va a plantear es que cualquier cosa que nosotros percibimos que esté representando una ausencia y que la podamos interpretar es un signo. Entonces, en la teoría de Peirce, en la semiótica, nosotros podemos leer las imágenes como signo, ¿no? Podemos leer, no sé, el sonido de una alarma como signo. Esto lo voy a hacer muy rápido para poder llegar aquí, que es donde quiero trabajar. Entonces, volviendo para atrás, Sexe retoma de Verón la noción de discurso y va a plantear que un discurso es un texto situado.
un texto que está instalado en condiciones de producción y de reconocimiento. Este texto, que en realidad no es la palabra texto literal, en realidad texto es una noción o es un concepto que remite a un paquete de materia significante que circula en el seno de las sociedades. Y acá me parece que es interesante señalar, sí, que si bien Verón retoma el planteo de Peirce, lo que hace es justamente hablar y pensar esta construcción de sentido desde lo social. Digamos, estos discursos están anclados, suceden en una sociedad. Entonces, volviendo. La noción de texto como paquete de materia significante. Y la materia significante va a decir que puede ser de dos tipos, que podría ser homogénea o que podría ser mixta. Entonces acá yo me pregunto, y en realidad un poco la propuesta, si nosotros podemos pensar a las producciones o a las piezas de diseño desde este lugar. Digamos, ¿qué tipo de materia significante tienen estas piezas de diseño? Bueno, acá hay una selección, obviamente, que después voy a volver. Y también acá sí me interesa señalar esto, que lo pensaba en relación al programa, que si bien el programa está anclado o propone el aprendizaje de los medios expresivos y habla de poder trabajar desde un lugar, ¿no? Desde la mano, que yo también ahí lo señalo, me parece que no podemos dejar de pensar en las producciones contemporáneas, en cómo estos discursos circulan, en qué tipo de soportes, y si pensamos en materias significantes, acá vemos una gráfica que está aplicada a una pantalla y que perdió algo de lo material o de esas cualidades materiales que tenían, por ejemplo, no sé, el afiche que está, ¿no?, emplazado donde hay un papel, el soporte es matérico, el soporte transmite, el soporte significa. Digo, este tipo de gráficas ancladas o soportadas en una pantalla pierden algunas cualidades, pero también aparecen otras instancias distintas, como por ejemplo puede ser el sonido, como puede ser la duración en el tiempo, ¿no? Bueno, desde ese lugar, me parece que ahí se juegan también otras cosas, aparecen otras variables como materia significante de las piezas gráficas. Bueno, volviendo a esta definición original de discurso y que hablábamos de las condiciones de producción y reconocimiento, esas condiciones de producción y reconocimiento están constituidas por una situación histórica en las que se produce y se reconoce ese discurso. Esas condiciones pueden ser materiales, simbólicas, emotivas. Y también están reguladas por una gramática, digamos. Esto también Sexel lo retoma de Verón, ¿no? Gramáticas de producción y gramáticas de reconocimiento. En cuanto a las gramáticas de producción, serían las características específicas que tiene ese discurso y cómo además ese discurso se vincula con otros discursos pertenecientes a la misma categoría. En cambio, las gramáticas de reconocimiento serían como las reglas de lectura o de interpretación de ese discurso. Y acá hay una diferencia que de un mismo tipo de discurso nosotros podríamos tener distintas gramáticas de reconocimiento. Y acá me parece que también que ayuda como para, en esto que yo decía, ¿no?, como enlazar con los saberes previos de los estudiantes. Por lo general, la mayoría de nosotros, digo, en la escuela secundaria tuvo lengua y en algún momento se habló del esquema de la comunicación y de una cuestión muy básica, ¿no?, como también de los orígenes, cuando teníamos ese pequeño esquema donde aparecía, ¿no?, un emisor que mandaba un mensaje y había un receptor. Bueno, acá la propuesta de Verón, digamos, obviamente va mucho más allá y va a hablar de estas instancias como de producción, en vez de mensaje como un paquete cerrado lineal que se interpreta tal cual, habla de un discurso que está anclado, y las gramáticas de reconocimiento serían esas instancias que pasan con los receptores. Y otros dos conceptos que también me parece que son significativos también para la hora de pensar las piezas de diseño son los conceptos de marca y de huella. Porque las marcas serían propiedades significantes que están en relación a las condiciones de producción y reconocimiento, pero que no se encuentran especificadas. Y que cuando alguien lee esas marcas, las convierte en huella. Es decir, cuando puede establecer esa relación, eso que aparecía como marca, digamos, de alguna manera hay una interpretación que lo vuelve huella. Entonces, todas las piezas o todos los discursos tendrían huellas.
yo siempre vuelvo pieza, pero pensando, ¿no?, en el gráfico. Pero, bueno, todos los discursos tendrían huellas que podrían ser de distintos tipos, por ejemplo, huellas de autor, huellas de las condiciones sociales. Yo pensaba en esto, por ejemplo, digo, algunos ejemplos me parecen más fáciles de otros como para traerlos, ¿no? Pero cuando hablamos de las huellas del autor, digo, yo pensaba, ¿no?, en los textos de Saramago. Digo, el uso de los signos de puntuación es una huella del autor. Y nosotros probablemente si lo conocemos y viéramos otro texto, lo traeríamos, podríamos, ¿no?, enlazarlo. Obviamente que esas huellas convertidas en marca, esas marcas convertidas en huellas, tiene que ver también, obviamente, con cuáles son mis conocimientos previos, cuáles son mis experiencias, cuáles son las lecturas que yo puedo hacer a partir de lo que sé. Si vuelvo para atrás, que no voy a volver rápido para que no se me trabe todo, pero digo, si pensamos en el afiche que yo mostré en relación a la campaña de la legalización del aborto, digo, ahí también para poder leer esa imagen, digo, hay algo de las condiciones sociales, obviamente, que están. Esa pieza gráfica sucedió en un momento puntual, en una sociedad que se estaba dando un debate, ¿no? Y en el espacio público, y también en la imagen que utiliza de la percha, yo la puedo leer si sé cuál es el enlace que hay, ¿no?, de esa imagen con el aborto. Sex agrega que las marcas están inscritas en la superficie de los textos y obviamente que se convierten en huella, bueno, cuando las convertimos en un objeto de producción de sentido, ¿no? Como que el receptor hace ese descubrimiento. También pensaba como ejemplo más cercano, quizás para pensar, digo, por ejemplo, ¿no?, el color negro en la producción de indumentaria de Ramírez. Bueno, ese color también, ¿no?, es algo distintivo de ese autor. O en el cine, ¿no?, cuando podemos decir, bueno, reconocemos que determinado cineasta tiene o, bueno, usa esas paletas de colores o ese tipo de composición o esos encuadres, esas secuencias de planos. Por eso digo que no es solamente algo que se aplica a lo gráfico, ¿no? En cualquier producción de sentido, en cualquier discurso, podemos tomarlo. Y otra autora que me parece que también, obviamente, suma y aporta esto, es Leonora Arfuch, que fue doctora en letras por la UBA. Hay un capítulo de un libro que se llama El diseño en la trama de la cultura de desafíos contemporáneos, donde ella va a retomar de Bakhtin la noción de géneros discursivos. Y la va a traer al diseño. A mí me interesa mucho esto, digamos, trabajar con Arfuch y con Sexton, porque son dos autores que trabajan en relación al diseño. Digamos, sus textos, digamos, sus producciones están ancladas en relación al diseño. Bueno, la noción de género, la toma, ¿no?, como es un conjunto de enunciados que comparten características temáticas, compositivas y estilísticas relativamente estables. Y ella va a decir que esta noción de género, ¿no?, aplicada al diseño gráfico, va a servirnos justamente, ¿no?, según sus diversas gamas de incumbencias, temáticas, destinatarios, en sus particulares requerimientos comunicacionales y estéticos, van a permitir establecer un lazo, digamos, y un reconocimiento con los usuarios. Por ejemplo, va a señalar como, bueno, un género o un campo podría ser la señalética, otro campo puede ser el diseño editorial, otro campo puede ser la identidad institucional. Es decir, que nos permite, digamos, cada género nos permite esto, ¿no? Define una peculiar expectativas y demandas, exige a su destinatario ciertas competencias y propone contratos de lectura. Es decir, que para yo poder interpretar, ¿no?, estas piezas, digamos, hay algo que la señalética tiene per se, que es de la señalética, y que es muy distinto, por ejemplo, a esta pieza gráfica que es un instructivo, y que es muy distinto a la producción editorial, por ejemplo, un catálogo, ¿no?, en un libro. Es decir, que la síntesis, las condiciones de lectura, las habilidades que va a tener la persona que tenga que interpretar esta señal son unas. Esto está en el espacio público, rodeado de otros objetos, tiene que señalar muy contundentemente, de manera sencilla y clara, qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que está indicando. En el caso del instructivo, me parece también
que acá es hermoso pensar, ¿no? ¿Quiénes son los destinatarios de esta pieza, ¿no? Que son niños y niñas. Digamos, y entonces, ¿qué condiciones de lectura, qué habilidades tienen para reconocer esto que le quiere contar la pieza, ¿no? ¿Cómo se arma este juguete? Y entonces, nada, acá, por lo general, los instructivos, que es otra tipología anclada a esta noción de género, los instructivos tienen una manera de contar. Bueno, ¿cuál es esa manera? Bueno, presentamos el objeto terminado para que el usuario tenga referencia de qué es, a dónde tiene que llegar, le contamos cuáles son las partes que componen a ese objeto y después le vamos a ir señalando paso por paso cómo tiene que ir armándolo o no, qué tiene que ir haciendo en cada caso. En este caso, que es un instructivo para niños, fíjense que casi no hay palabras, digo, de conceptos, no dice toma la pieza tal y unila con tal otra. En realidad lo que hay es una referencia visual a esas piezas, respetando las formas, los colores, ¿no? Y teniendo una manera de representación muy clara cuál es el movimiento que sigue, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y, por ejemplo, bueno, si yo muevo el mouse, creo que ahí se va a ver, pero bueno, acá en el paso 3, ¿no? Donde hay como un acercamiento que le señala, ¿no? Qué tiene que hacer ahí, ¿no? Como una especie de zoom en la propia pieza. Y usando solamente de referencia los números, ¿no? Para guiar el orden de lectura. Bueno, acá también, ¿no? Digo, acá aparece otro tipo de contrato. Ya, obviamente que el usuario de esta pieza no es un niño. Y hay toda una serie de textos, de epígrafes, de imágenes, ¿no? De instancias que son reconocidas y que requieren otro tipo de habilidades y competencias para interpretar, ¿no? Para acercarse a la pieza. Bueno, como para ir cerrando en algún punto, Néstor Sexe, en otro libro, habla que pensamos objetos que son imágenes, que son palabras, dado que el diseño es un discurso, y un objeto diseñado será un objeto narrado. En relación a esto, yo pensaba, o pienso, trabajar con otros dos autores, lo que tiene que ver en relación a lo metodológico y a lo procedimental, digamos, porque me parece que el punto acá también es después cómo esto, ¿no? Se aplica, o cómo después uno puede, a la hora de diseñar piezas gráficas, o piezas de comunicación visual, que ahí tenemos también otra cuestión que no voy a entrar, pero, bueno, cómo se hace, ¿no? ¿Cuál es la manera de? Entonces me parece que hay dos autores que van por ese lado, que se acompañan en sus procedimientos y en su manera y que sirven, tanto ya sea para diseño, por cualquier objeto de diseño en realidad, no, lo trabajan en general. Uno es Bruno Munari, que en el libro, en el libro Cómo nacen los objetos, hay un capítulo que se llama ¿Qué es un problema? Y él va a decir que para poder resolver un problema de diseño, lo primero que hay que hacer es definirlo. Entonces, él plantea un primer esquema básico que yo tengo un problema y quiero llegar a una solución. Entonces, bueno, hay una serie de pasos entre esos dos extremos, entre la salida y la llegada, supongamos, pero el primer paso es la definición del problema. Lo primero que yo tengo que hacer es poder definir lo más claramente posible, es decir, escribir un texto narrado, descriptivo, cuál es el problema que tengo que resolver. Y cuanto mayor detalle yo pueda poner en ese enunciado, más pistas o más claves o más herramientas tengo para poder ir pensando cuáles son las posibles soluciones. Es decir, que en esa definición del problema se encuentra la solución. Pienso rápidamente, ejemplo, en el instructivo para niños, bueno, si yo tengo que mi problema es desarrollar un instructivo para mostrar cómo se construye determinado texto, determinado juguete, y los destinatarios son niños, bueno, podría obviamente detallarlo mucho más, pero digo, ya ahí tengo pistas de por dónde ir. Y el otro autor, que es Jordi Jovet, en su libro Ideología y Metodología del Diseño, en el capítulo que habla de texto y contexto de diseño, el cuadro de pertenencias, también va a trabajar con una matriz de análisis que implica desglosar. Un poco es como aplicar esta definición que hicimos de Munari de cuál es el problema sería cuál es la pieza a crear. Bueno, la aplica una matriz de análisis que contempla las distintas variables. Ejemplo, no sé, supongamos, quiero hacer un afiche de vía pública, ok. Bueno, ¿qué materialidades sería la más apta para hacer un afiche de vía pública? Y entonces puedo tomar distintas materialidades y evaluar si son pertinentes o no a esa función que va a tener la pieza. Bueno,
La materialidad sería una. Y después otra instancia que me parecía señalar es que en realidad, bueno, hay una bibliografía a trabajar con los alumnos, con las alumnas, y otra bibliografía que tiene más que ver, ¿no?, con el desarrollo y con el armado de la clase. Que quizás yo pienso en relación a los estudiantes, me parece que los textos a trabajar son los de Harfuch y los de Sexe, y los otros son textos de apoyatura o de ampliación a esos contenidos. También pensando, ¿no?, en todo lo que implica esta materia, que no, obviamente no es el único contenido, y que gran parte de la materia, o el eje de la materia, son los medios expresivos, me parece que también tiene que servir el espacio para poder reflexionar, desde el lugar que ya estuvimos hablando, esto, ¿no? Digamos, las distintas maneras de representar aportan sentido, ¿no? Esto que vimos no es lo mismo si yo voy a trabajar con algo icónico, si voy a trabajar con un dibujo, si voy a trabajar con un grafito, o si voy a trabajar con color, o si voy a hacer un icono, o si voy a trabajar con texturas, digamos, me parece que si bien el taller tiene que permitirnos poder experimentar y recorrer todas esas maneras, me parece que el punto de llegada después es poder pensar que esas maneras aportan sentido. Entonces, bueno, ¿cuál sería, en función de la pieza que quiero realizar, cuál sería el mejor recurso o el mejor medio expresivo para hacerlo? No sé cómo vengo de tiempo, pero tengo algo más, no termina acá. En realidad este era un gracias final de presentación y nada, y citar de alguna manera la tipografía utilizada. Yo me perdí en el tiempo, pero dejo de compartir pantalla y quiero mostrar algo. Bueno, en relación a lo que contesto, ¿no?, volviendo para atrás un poco, en esta cuestión de género discursivo y pensando una tipología de diseño, me parece que yo quiero analizar una pieza y entonces como el ejercicio es poder pensar si yo tengo que construir un programa. Ay, ¿no me hablas a mí? No te estoy escuchando. Perdón. ¿Me quedan 5 minutos? No te escuchamos, Walter. No se escucha, Walter. Walter, no te escuchamos. Ok. Hola, ¿se me escucha? Ahora sí. Perdón, yo te había dicho cuando faltaban 5 y te decía ahora, terminaste justo en 20. Ok. O sea, estábamos en tiempo, perdón, pero creí que se me estaba escuchando. Yo estaba con el parlante No, abierto y todo. Ahora no importa, no importa. Igual, a ver, lo que quería contar es como un ejemplo más que tampoco, si no lo digo, no pasa nada. Bueno, a lo mejor lo querés ahondar ahora en las entrevistas. Bueno. Bueno, estamos en tiempo de entrevista. Ok. Bueno, yo quería empezar con una pregunta. Bueno, Virginia, gracias por tu presentación. Vos habías manifestado que pensabas, digamos, en programas distintos para cada una de las materias. Entonces, un poco a partir de todo lo que expusiste, que puedas mencionar algunas afinidades, algunas sincronías y diferencias, ¿no? O por qué tomás esa decisión de plantear, digamos, programas para que se puedan adaptar o adecuar a cada una de las carreras. Las carreras. Sí. Bien. Sí, en principio porque tampoco los contenidos mínimos, si bien se comparten, por ejemplo, en el plan de diseño gráfico hay otros contenidos que no aparecen en el diseño de indumentaria. Entonces, a partir de ahí, bueno, los programas casi todos tienen los mismos contenidos. Me parece que el abordaje debería ser distinto en relación, digo, a los ejemplos, a lo que uno puede mostrar, a las piezas que uno pudiera analizar. Digo, yo lo que quería analizar ahora, lo muestro rápido, pero es un programa de mano,
digo, ¿no? De un espectáculo que es una pieza gráfica. Ok, esto me parece genial trabajarlo con los estudiantes de diseño gráfico y poder hablar, ¿no? De esa pieza porque es específica de ahí. Digamos, si yo pensara en diseño de indumentaria, intentaría buscar ejemplos que vayan desde ese lugar, ¿no? Desde la vestimenta o del objeto textil. Me parece que, a ver, la cuestión de la noción de diseño como discurso, la cuestión proyectual, mismo los medios expresivos, digo, todo ese trabajo. En indumentaria yo fui un poco más allá y me parece que hay otra cuestión que tiene que ver con los objetos que se crean. Digo, en gráfico la mayoría de los objetos son bidimensionales. Digamos, indumentaria trabaja, o entiendo yo, que muchos de sus objetos son tridimensionales. Y es el volumen y es el cuerpo como soporte. Me parece que ahí hay algo que es muy distinto a pensar. Por eso señalo, hay cuestiones que son similares y otras que me parece que tienen su especificidad. También pienso que, a ver, si uno, pensándome, ¿no? Como la misma docente en los dos lugares, también me parecería interesante como hacer el cruce, ¿no? Como de, digo, me parece que la textura, digo, ¿no? La tela, la textura, digamos, todo eso aparece, digamos, lo táctil. Y lo táctil aparece en indumentaria, en textil. En gráfico, ¿podremos pensar algunas instancias táctiles? Sí, pero si yo estoy pensando hoy que la mayoría de las gráficas, y hablamos de imágenes líquidas, circulan por pantallas, me perdí todo lo táctil. Digo, este programa es táctil, pero lo que yo consumo mediante un dispositivo celular no es táctil. Habrá una textura representada, ¿no? Será una textura visual, pero perdí toda esa cuestión material. No sé si con eso respondo. Sí, perfecto, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Bueno, nos quedan 5 minutos. Si querés, Virginia, ahondar sobre algo más, sobre lo que justamente querías agregar. Walter, yo tenía una preguntita breve. Bien, bien. A mí me pareció muy interesante esta cuestión de plantear dos programas diferentes y yo pensaba que probablemente, si bien vos tomás muchos autores de la comunicación, de la semiótica, trabajar la cuestión de la estrategia. Me parece que ahí reside, digamos, es lo común que tienen las dos carreras, pero también creo que es cómo se puede pensar en clave de soporte, en clave de públicos, en clave... ¿Cómo lo pensabas vos a esto? Si lo ibas a trabajar... Sí, me parece, a ver, volviendo, voy a volver a sacar mi corcho porque me encanta y por algo voy a elegir el corcho, pero digo, pero me parece que acá, digamos, acá en el diseño de esta pieza, obviamente que está contemplado quién va a ser el público de esta pieza, quién van a ser los usuarios, cuál va a ser el uso. Este es un programa de mano que vos lo obtenés cuando llegás a ver el espectáculo, ¿no? De Lelutiers. Y entonces, bueno, ahí, obviamente, para poder identificar tendríamos que hacer algo mucho más largo. Pero en esta pieza, digo, este programa podría ser mucho más pequeño de tamaño, porque la cantidad de información que tiene, nada, mucho más pequeño. Sin embargo, había gente muy elegante, ¿no? Porque Lelutiers no es cualquier espectáculo. Las personas que van tienen una presencia, una instancia, que giraban, ¿no? En ese hall de ingreso con corchos gigantes. Digo, si eso no era una performance, digamos, de plantear el uso de la pieza, ¿no? Y lo que esa pieza representa y lo que yo quiero que pase, digo, ¿no? Me parece que, obviamente que ahí hay que poder pensar, como vos decías, ¿no? ¿Cuál es la función? ¿A dónde quiero llegar? Esta cuestión estratégica, sí, digo, desde ese lugar sí comparto. ¿Qué quiero hacer con eso? ¿Quiénes son mis destinatarios? ¿Cómo llamo la atención? Obviamente que esta pieza no buscaba llamar la atención en ese punto, porque era una pieza que a uno le entregaban cuando ya estaba ahí. Digamos, la cuestión de contacto no estaba, pero si yo pienso en una ficha de vía pública, o si pienso en una pieza que va a circular, no digo, en una red social, yo sí tengo que ahí levantar, ¿no? La atención para justamente atraer la mirada y que alguien se detenga en ella, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pasen cosas. Pero sí, comparto lo que me decís, me lo llevo. Gracias.
Ok, estamos en tiempo. Bueno. Muchas gracias, Virginia. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, Virginia. Bueno, está grabando.